No avanza. No, ya. Muy bien. Fíjense en estos cuadros que resume de una muy buena manera cómo las sociedades, no solamente en Perú, sino también en el mundo entero, cómo se ven afectadas por los desastres, cualquiera que estos sean, ¿no? Por lo general hablamos de desastres de origen natural. Cuidado con la palabra desastre natural, eso no existe. El fenómeno es natural, el desastre es la combinación de un fenómeno más una vulnerabilidad y tenemos ese riesgo de desastres. Entonces tenemos, fíjense, entre el año 900, y el año 2020 han habido millones de personas que son afectadas. Y esto conduce también a una pérdida económica que es muy sustancial, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Siguiente, por favor. ¿Me pueden ayudar con las láminas? Porque de acá no... Y listo. Muy bien. Nuestro centro de investigación, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, CISMID, que es un centro de investigación, disculpen la falta de modestia, de élite, acá en la universidad y a nivel nacional también, está estudiando cómo reducir y mitigar los efectos específicamente de los terremotos y de los tsunamis. Entonces, veamos por qué nos interesa tanto ese tema de la investigación sobre terremotos y tsunamis. Si ustedes ven ahí, ¿no? A nivel mundial también tenemos millones de personas, por ejemplo, más o menos entre los años 2000, 2010, 2015, recuerden los terremotos de Haití, de Chile, de Japón, de Perú en el 7, ¿no? En el 2007 también, que afectaron pues a millones de personas. Entonces nosotros como profesionales e investigadores tenemos una obligación moral y ética de estudiar para darle soluciones a la población. Y obviamente los efectos económicos también son bastante adversos, que hacen retroceder el avance social en los diferentes países. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, otro aspecto importante también que vemos en la ingeniería civil es acerca de las inundaciones. Si bien es cierto, no es un tema que estamos investigando directamente en CISMID, sí también nos interesa y queremos involucrarnos en estos temas. ¿Por qué? Porque al igual de los terremotos, o más todavía que los terremotos, las inundaciones son fenómenos naturales que están sucediendo con mayor frecuencia, y esto por el cambio climático que todos nosotros ya estamos sintiendo directamente. Entonces, como ven ustedes, también ha crecido ese número de personas que han sido afectadas. ¿Por qué? Porque las poblaciones van creciendo y las amenazas también, y por lo tanto hay más exposición. Dentro de un momento les voy a mostrar un cuadro muy interesante. Siguiente, por favor. Estos son datos internacionales que ustedes lo ven ahí, es de la página web de Our World in Data, lo cual nos permite pues conocer en detalle cómo va afectando estos fenómenos. Muy bien, ahora ya en todo el mundo, ahora vamos a nuestro ámbito un poco más cercano, ¿no? Acá en Sudamérica. ¿Y por qué Sudamérica? Porque, y esto quiero acá hacer un agradecimiento, señor vicerrector, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, CISMID, ha sido reconocido por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional como una de las instituciones que ha dado, ¿no?, aportes, en este caso científicos, a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Ahora estamos apoyando, por ejemplo, algunos eventos en Ecuador, en República Dominicana, lo estuvimos haciendo también en Chile, hemos participado también en Chile, Colombia. Entonces, que nos permite conocer, pero nos permite pues también dialogar con nuestros pares científicos en esos países para poder no comparar, sino más bien compartir experiencias, ¿no? Y vean ustedes que también, ¿no?, los terremotos son una gran amenaza en esta región de Latinoamérica. Personas a la izquierda y pérdida económica a la derecha. Son muy importantes. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá tenemos, bueno, eran los terremotos, las inundaciones. Vamos pasando esto un poquito más rápido y regresamos acá ya en el Perú. Entonces hemos ido desde el nivel mundial, sudamericano y ahora a nivel nacional. Entonces vean que los efectos que tenemos, por ejemplo, en el año 70, ¿se acuerdan ustedes de Huaraz?
también en Lima el 74, afectaron fuertemente a las actividades y a las personas acá en el Perú. En el año 2007, ¿se acuerdan el terremoto de Pisco? También hubo una gran afectación y por lo tanto, consecuentemente tenemos pues no solamente lo más lamentable que es la pérdida de vidas humanas, sino también la pérdida económica. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, siguiente, esto es en terremotos, en el año 2017 hubo este es terremoto 2007, entonces, siguiente, por favor, quiero que vean algo también. En el terremoto, las inundaciones, perdón, el del siguiente, 2017, no, anterior entonces era. Anterior, terremotos, allá, creo que acá ha habido una equivocación. Uno es en inundaciones, siguiente, por favor. Sí, esto debe ser de terremotos y la siguiente debe ser inundaciones. Eso. Sí, disculpen, hay un error ahí en el título, cambien la palabra terremotos por inundaciones. En el año 2017, vean ustedes cómo ha afectado fuertemente no solo a las personas, sino también a la parte económica en el Perú. ¿No se acuerdan las inundaciones del norte en el año 17? Muy bien, entonces, y todavía estamos a 6 años, 7 años de 5 años, perdón, de ese suceso y todavía seguimos recuperándonos. Entonces, siguiente, y acá viene el contexto, acá viene el concepto de qué cosa es el riesgo. El riesgo por lo menos tiene 3 componentes. El peligro o la amenaza, la exposición, el peligro puede ser un terremoto, una inundación, un incendio forestal, una baja temperatura, una inundación, cualquiera de estos efectos que pueden ser naturales y también pueden ser antrópicos, ¿no? Por ejemplo, ahora se está discutiendo si es que lo de la pandemia ha sido o no natural, ¿no? Entonces todavía hay que investigar por ahí. Muy bien, entonces por un lado tenemos esta amenaza. Concentrémonos en las amenazas de tipo natural, específicamente en terremotos y tsunamis, que es lo que vamos a ver en detalle posteriormente. Y luego tenemos la exposición, es decir, cuáles son las personas, infraestructuras, bienes que podrían verse afectadas o afectados por este peligro. Y finalmente tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de ser afectado en diferentes medidas por estas amenazas. Entonces, por ejemplo, ¿no? El caso de la pandemia. ¿Por qué unas personas lamentablemente fallecen? Otras quedan, digamos, muy afectadas. Otras pasan como un simple resfriado y otras no les afecta. ¿Por qué? Entonces, porque su vulnerabilidad contra esa enfermedad es diferente. Entonces, lo que tenemos es que tenemos que investigar cuáles son esas vulnerabilidades específicamente, pues, en este caso, para los sismos y tsunamis. Muy bien, y lo de la exposición es cuántas personas, cuánta infraestructura, cuánto bien está expuesto ante estas amenazas. Muy bien, sigamos por favor. Entonces, eso es, digamos, cómo nace un desastre. Y ahora, ¿qué hacemos para mitigarlo? O sea, ¿identificamos nada más? No, hay que solucionar el problema. El peligro, ¿podemos modificar el peligro? O sea, ¿le puedo decir a la naturaleza que no hay inundaciones? ¿Le puedo decir a la naturaleza o controlar cuando haya o no haya sismos? Imposible, eso no podemos hacer, eso es natural, como su nombre lo dice, es un fenómeno natural. Entonces, ¿qué nos queda por trabajar? Los otros 2 factores de esa ecuación. Vean abajo, el riesgo es una función del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿puedes regresar por favor a la lámina anterior? La combinación de estos 3 factores, la anterior por favor, nos da un área, que es el riesgo. La lámina anterior, gracias. Entonces, fíjense ustedes, ese riesgo es el que se calcula y lo que hay que hacer es reducir esa área a lo mínimo posible. ¿Para qué? Primero, para salvar a las personas y segundo, que los procesos de reconstrucción sean mucho más baratos. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Siguiente. Entonces, habíamos dicho que no podemos trabajar con el peligro. No solamente Dios puede hacer eso, nosotros no. Muy bien, entonces nos queda trabajar con la exposición y con la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? La exposición hay que alejarla de estas amenazas. ¿Se puede hacer eso? Sí, la verdad, sí se puede hacer. ¿Cómo? Si una ciudad o una población está siendo amenazada por ejemplo, por una inundación, en las zonas cercanas a esa zona inundable podríamos retirar a las personas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos moviendo a esa exposición, alejándola de esa amenaza.
Está clara la idea, ¿no es así? Entonces se puede hacer, pero ahí hay un problema. Primero que es técnico, ¿lo podemos solucionar los ingenieros? Sí, acá en la UNI lo podemos hacer, pero detrás de eso viene el problema económico, desarrollar toda una infraestructura para poder mover a esas personas. Hay el problema social, no para los ingenieros de repente es un poco complicado para nosotros resolver el problema social. Y luego viene el problema también político. Obviamente, si un alcalde tendría que tomar una decisión, un ministro tiene que tomar una decisión, un presidente tiene que tomar una decisión de mover a toda una población, es un problema también no solamente social, económico, científico, técnico, sino también político. ¿No? Entonces, ¿se puede trabajar? Sí se puede, pero es medio complicado. Muy bien, ¿qué nos queda? La vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir esa vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, hay varias formas de reducir una vulnerabilidad. Supongamos esta edificación, ¿no? Hago un análisis estructural y resulta que puede resistir un sismo de un determinado grado. Y como este edificio fue construido hace varios años, ya no cumple la norma actual. No cumple. Muy bien, ¿hay que echarle la culpa a ese ingeniero que no cumple la norma actual? No. Si él hizo el diseño y lo construyó, tal cual mandaba la norma en ese tiempo. Sí, pero ya no cumple ahora. ¿Qué se hace? Fácil, se refuerza. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay un problema técnico? Sí. ¿Hay un problema económico? Sí. ¿Pero se puede hacer? ¿Tenemos las capacidades? Sí se puede hacer. Entonces podemos trabajar con esa tercera variable que es la vulnerabilidad y trabajar con los diferentes aspectos que tiene la sociedad. Por ejemplo, las viviendas, los edificios, los colegios, los hospitales, carreteras, puentes. Podemos trabajar con esa variedad de infraestructura a la cual podemos acomodarla. Acomodarla no es la palabra correcta, adecuarla, ¿no? Adecuarla a la normatividad vigente para que las personas que usan esas infraestructuras estén seguras. Entonces, podemos trabajar con esa vulnerabilidad. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos para determinar todo este riesgo? ¿Cómo hacemos las investigaciones? Siguiente, por favor. Muy bien, este cuadro me lo pasó el doctor Zenón Aguilar, que es el especialista en SISMIT, en la parte sismológica y geotécnica, ¿no? Que es la actividad sísmica. Y nosotros estamos allí, en este círculo del fuego. Entonces, como ven ustedes, la actividad sísmica es muy, muy frecuente. Si ustedes instalan en sus teléfonos celulares las aplicaciones de determinación de sismos, van a ver que cada hora por lo menos hay un sismo, ¿no? Cada minuto hay un sismo. Lo que pasa es que son tan pequeños o tan lejanos que no lo sentimos, pero la actividad es permanente. La tectónica de placas está siempre activa y no se detiene, es simplemente natural. Y cada vez que hay una gran concentración de energía, esa energía se tiene que liberar y ahí es donde se producen los sismos. Muy bien. Ahora, no hay científico sensato y honesto que diga cuándo va a ocurrir un sismo. No hay, no existe en todo el mundo. Pero lo que sí podemos hacer los científicos es conocer dónde podría haber un sismo. Y eso nos basamos no solamente en las investigaciones que vamos a ver ahora, sino también en la historia sísmica o en la historia de cualquier evento natural. Muy bien, sigamos por favor. ¿Qué cosa pasó en el Perú? Y ahí están los ejemplos, o sea, ahí están las evidencias, o sea, no estamos hablando de algo que no sea real. En el 96 hubo un sismo muy grande en la región de Ica, ¿no? En Nazca específicamente. El 2001 en Moquegua, inclusive en el 2001 hubo un tsunami en Moquegua. Y el que está más reciente, y todavía seguimos recuperándonos, es el terremoto de Pisco del año 2007. Entonces, como ven ustedes, tenemos evidencias acá en el país, en el Perú, de que los sismos causan daños bastante considerables. Entonces, ¿qué tenemos? Abajo, por favor, lean estas dos líneas que son muy importantes, ¿no? Que sin prevención, ¿qué tenemos? Mayores pérdidas de vidas materiales y no sobre todo, pero sí lo más importante es proteger la vida humana y tenemos un mayor costo de reconstrucción. Los estudios a nivel mundial no aseguran si estamos hablando a nivel mundial, por cada dólar que uno invierta en prevención, ¿y esto qué cosa significa? Investigación y obviamente luego poner en práctica las propuestas de mejora de infraestructuras, por cada dólar que gastemos o los gobiernos gastan en prevención, se ahorran de 7 a 10 dólares en reconstrucción. Eso es en la parte monetaria, pero lo que más nos interesa es salvar a la vida de las personas. Entonces,
por cada investigación que hagamos, que esa se convierta en una realidad, en una propuesta bastante concreta y solucione problemas, estamos avanzando en el país. Muy bien, entonces, fíjense, sin prevención tenemos mayores pérdidas, sobre todo de vidas. Con prevención, lo primero que hacemos es proteger la vida humana y vamos a ahorrar en estos procesos de reconstrucción. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá ya empieza la parte científica. ¿Qué hacemos en SISMIT? ¿No? ¿Por qué en la UNI, por qué nos interesa tanto estos procesos, en este caso sísmicos, que nos permiten conocer cuáles son las amenazas? ¿Se acuerdan la primera esfera? La esfera del peligro. Muy bien, hay que conocerla. Entonces, para nosotros estamos acá trabajando con información sísmica, catálogos de decenas de años, inclusive catálogos históricos, cuando todavía no había instrumentación para poder analizarlos y poder saber cuáles son los lugares más probables donde pueda ocurrir un sismo. Entonces, lo que se hace es un estudio estadístico primero y luego probabilístico para conocer estos valores de, en este caso, magnitudes máximas. ¿Se acuerdan ustedes de la segunda ley de Newton, bien sencillita, esa de fuerza igual masa por aceleración? Ya. Los sismos, al final, ¿qué hacen? Un suelo que está quieto, ¿no? Con el cambio de movimiento, con el cambio, con el desplazamiento, ¿qué cosas se generan? Velocidades y desplazamientos, ¿no es cierto? Perdón, velocidades y aceleraciones. Muy bien, velocidades y aceleraciones. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esas aceleraciones máximas para poder determinar esa fuerza de la segunda ley de Newton. Muy bien, ¿y la masa cómo la calculamos? Con el peso del edificio. Siguiente, por favor. Muy bien, esto nos da como resultados estos mapas de aceleraciones y velocidades máximas. Ya hemos hecho en cooperación con la cooperación técnica japonesa, se han desarrollado estos mapas. Los lugares rojos indican cuáles son los lugares donde podrían haber estas aceleraciones máximas y por lo tanto fuerzas mayores. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces luego pasamos a la parte de vulnerabilidad y para esto tenemos que conocer cuáles son las respuestas de las estructuras en sí. Y en eso estamos en un proyecto de monitoreo. Estamos monitoreando algunos edificios para saber, en el caso de un sismo, cuando viene el sismo, el edificio se daña y podemos de alguna manera con esta medición, con estos sensores que se ponen en los edificios, conocer cuál es el nivel de daño. Por ejemplo, ¿y esto para qué sirve? Un hospital, después de un sismo, ¿lo uso o no lo uso? Porque sabemos que después de un sismo grande vienen las réplicas. Entonces, esto nos podría determinar o nos puede ayudar a tomar esa decisión. Seguimos usándolo porque no ha perdido su rigidez, no ha perdido sus características o sus características estructurales. Pero si está muy dañado, mejor retiramos a los pacientes porque puede venir una réplica y eso puede hacer colapsar a la edificación y en lugar de ayudar a la población, lo que estamos haciendo es exponerla más. Siguiente, por favor. Uno de estos edificios, y ya está en práctica, ya está en ejecución este proyecto, es el edificio del Hospital Rebagliati, acá en Jesús María, ¿no? Entonces ya lo estamos monitoreando. Por ejemplo, toda la información la recibimos en nuestros servidores. Siguiente, por favor. Esta investigación fue desarrollada por la está siendo desarrollada por el doctor Miguel Díaz, conjuntamente con el doctor Carlos Zavala. Muy bien, en algunos casos lo que podemos hacer es aislar las edificaciones de los sismos. O sea, lo que hago es que el edificio no se mueva, ¿no? Que se mueva, está bien, pues se mueve la tierra, pero no se mueve el edificio. Entonces, para eso estamos desarrollando tecnología nacional en el desarrollo nacional de aisladores sísmicos. Aisladores sí, podemos instalar sí, no, pero cuestan relativamente caros. Entonces lo que hacemos en SISMIT es desarrollar estos sistemas de aislamiento sísmico para reducir la vulnerabilidad. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos haciendo es tratando de mitigar el efecto. Siguiente, por favor. Estas son las pruebas que hacemos en el laboratorio de SISMIT, ¿no? ¿Necesitamos hacer más pruebas? Sí. ¿Necesitamos más investigaciones? Claro que sí, ¿no? Y para eso también necesitamos más equipamiento. Pero sabemos hacia dónde estamos yendo. Siguiente, por favor. Muy bien, y luego, siguiente. Ahora estamos también apostando por la tecnología satelital, ¿no? Tenemos diferentes plataformas que nos puedan identificar cuáles son estas zonas vulnerables, cuáles son las zonas en riesgo y sobre todo conocer, por ejemplo, cuando ha ocurrido un siniestro, ¿no? Poder conocer cuáles son las
los daños que se han producido, ¿no? Y para eso tenemos las diferentes plataformas. Ya estamos trabajando con drones, con cámaras aéreas y con imágenes satelitales. Siguiente, por favor. Este es el proceso que sigue todo un procesamiento digital de imágenes. Primero la adquisición a través de cualquiera de estas plataformas, luego viene el procesamiento y finalmente toda la información que los científicos se desarrollan termina pues en una mesa de discusión para tomar las decisiones por los responsables. Siguiente, por favor. Muy bien, ya ponemos en práctica esto, entonces no solamente es la teoría, sino también nos gusta presentar qué cosa es lo que hemos identificado. Acá, por ejemplo, en un sismo son dos imágenes satelitales multitemporales, una antes, otra después del sismo. Hacemos una comparación digital entre las dos imágenes, o sea, hacemos que la computadora de alguna manera vea las dos imágenes y la siguiente nos permite detectar dónde están estos daños, ¿no? En este caso, en la imagen de la derecha estamos viendo acá que ha ocurrido un gran cambio, ¿no? ¿Y qué había sido? Ha habido este deslizamiento. ¿A qué distancia están estos satélites? Están en promedio a 700 kilómetros de distancia de la Tierra. Y desde esa distancia podemos ver estas imágenes. Interesante, ¿no? Pero es a través del procesamiento digital de estas imágenes. Siguiente, por favor. Muy bien, y viene la automatización, ¿no? No solamente es, puedo ver dos imágenes, sí, pero podemos automatizar todo ese proceso de la identificación de daños a través, como les decía, del procesamiento de estas imágenes. Siguiente, por favor. Y finalmente el tema que voy a tocar es el tema de tsunamis. Estamos haciendo levantamientos tridimensionales de ciudades completas. Por ejemplo, hemos levantado completamente toda la punta con drones. Hemos hecho el procesamiento digital de estas imágenes. ¿Le puedes hacer clic en la imagen grande, por favor? La resolución de esta imagen es de 4 centímetros. O sea, un píxel en la computadora, en la pantalla de la computadora, representa 4 centímetros en la superficie real. Entonces vean la calidad, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo y acá lo que les estamos presentando es cómo se inundaría la punta en caso de un sismo de magnitud 8.8, creo. Vean ustedes. ¿Y esto para qué sirve? O sea, ya, muy bacán, bonito. Esta es una simulación en 4D. ¿Por qué 4D? Porque tenemos las 3 dimensiones y la cuarta dimensión es el tiempo, ¿no? Entonces tenemos una simulación en 4D. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para prevenir, sensibilizar a las personas que cuando tengan un sismo tengan 2 lugares a donde recurrir. Puede ser una evacuación horizontal o una evacuación vertical. Y para eso también estamos trabajando para identificar cuáles son los lugares de mejor lugar de refugio. Siguiente, por favor. Y esta es la última lámina, creo. Dale clic, eso. Muy bien. Este es el modelo tridimensional de una parte de la punta. Lo que estamos haciendo es simulando el comportamiento de las personas. Es decir, si viene un tsunami, ¿a dónde deberían ir estas personas, ¿no? Deberían ir a los lugares de refugio vertical, ¿no? Este edificio no, porque este edificio realmente es muy débil, ya se ha comprobado, pero este edificio sí. Este edificio corresponde a la Escuela Naval del Perú, que es un edificio de 4 o 5 pisos, el cual permitiría pues que las personas que viven cerca a esta zona puedan refugiarse en los techos de esta edificación, ¿no? Hazle clic ahí en la imagen, por favor. Por acá van a ver a una persona corriendo, ¿no? Acá está, miren, acá está la persona corriendo, por acá hay otra persona corriendo, ¿no? Vean, acá está, corriendo, llega, sube al edificio y antes que llegue el tsunami la persona ya está, ¿no?, bien evacuada. En cambio, esta persona no le alcanza el tiempo, ¿no? Vean ustedes, todavía está por acá, llega el sismo y ya lo atacó. Entonces, esas cosas estamos haciendo en SISMIT, simulaciones también de comportamiento humano para poder desarrollar sistemas de mitigación. Muchísimas gracias. Bueno, se trata en verdad de exposiciones que sintetizan muchísimos años de investigación, muchos años de experiencia y de trabajo del Perú. El señor rector va a hacer entrega en estos momentos de un diploma de agradecimiento a nuestro expositor, el exministro doctor Miguel Estrada. Y todos nosotros vamos a acompañar con muchísimo aprecio. También acompaña el señor estudiante. Señor vicerrector, también se incorpora el señor estudiante.
Gracias, en verdad. Muchas gracias. Bien, nos toca ahora también una exposición de fondo. En varios momentos de esta primera